aquí se nos habla de algún personaje también muy interesante. Se nos habla de alguien, que era llamado Gregory de Oxford, que además dice que explica el origen de esta opinión. En el primer versículo del primer capítulo de Génesis, la letra hebrea original y legible, Aleph, que en la aritmética judía significa 1000, se encuentra 6 veces. ¿Os da que pensar esto? Se encuentra 6 veces y vale 1000. ¿Multiplicamos? ¿Y qué nos sale? Y eso es en el principio del texto bíblico. Las primeras palabras que están aquí, en Génesis, ya nos estaban haciendo referencia que habría 6000 años de historia y habría el fin. Cristo aparecería. Y nos empieza a contar una serie de detalles bastante interesantes. A partir de los antiguos cabalistas llegaron a la conclusión de que el mundo duraría 6000 años, porque también Dios tenía 6 días acerca de la creación, y 1000 años con Él son sino como un día, nos dice Salmo 94 y 2 de Pedro 3:8. Por lo tanto, después de 6 días, que son 6000 años de duración del mundo, habrá un séptimo día o sábado de descanso milenial. Tontos no eran, ¿eh? Lo que nosotros hemos ido pasando por alto durante tanto tiempo, y gracias a Dios Ellen White lo registró que sería así, la Biblia nos lo estaba diciendo y no lo veíamos, ellos lo sabían. Esta tradición temprana de los judíos se encuentra también en los oráculos sibilinos y en Isiodio, como hemos visto en los escritos de Darío Histaspes, el antiguo rey de los Medos, derivado probablemente, dice, de los reyes magos. Imaginaos cómo va remontando la historia. Y en Hermes Trimegisto, entre los egipcios, y fue adoptado por los primeros padres de la Iglesia, Clemens, Timoteo y Teófilo, obispo de Antioquía, quien observó que en el 6º día Dios hizo al hombre, y el hombre cayó por el pecado. O, original y legible, en el 6º... ¿Podéis subir un poco la imagen? Gracias. En el 6º día de la Chiliad, o 6º milenio del mundo, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y salvó al hombre mediante la cruz y la resurrección. Mirad cómo, si seguimos leyendo, iremos encontrando detalles. ¿Puedes avanzar un poco más? Pero para debilitar o defender la tradición misma, dice Gregory, no tengo ningún compromiso sobre mí. Me ceda esta observación que en la opinión de los que la sostuvieron, nuestro Salvador había de venir en el 6º milenio del mundo. Y ahora se vuelve a citar al Dr. House. Remarca que la prevalencia de esta tradición en todo el mundo pagano, judío y cristiano, fuese bien fundada o no, era una razón suficiente para los judíos de procurar invalidarla acortando su cronología. Según la cronología de la Septuaginta, ya sabéis, es una versión de la Biblia que se hizo, el advenimiento del Salvador era 5466 años desde la creación. Ahora la tradición no apuntaba a la mitad del 6º milenio, sino al fin del mismo. ¿Os dais cuenta cómo iban manipulando para que la gente perdiera la noción de cómo encajar cada cosa? Luego va avanzando. Y si podemos seguir, mirad también cómo nos habla de otros personajes. Nos habla de personajes judíos y también nos habla del obispo Russell, profesor de historia eclesiástica en la Iglesia Episcopal Escocesa. En su discurso sobre el milenio dice que Teopompo, que floreció 340 años antes de Cristo, relata que los magos persas enseñaron que el actual estado de cosas continuaría 6000 años, después que el Hades o la muerte serían destruidos y los hombres vivirían felices, etc. ¿Conocíais alguno de estos escritos antiguos? Es que no. También dice que la opinión de los antiguos judíos sobre este punto puede ser obtenida en la declaración de uno de sus rabinos que dijo: el mundo perdura 6000 años, y en el 1000 o milenio que sigue, los enemigos de Dios serán destruidos. Qué claro lo tenían, ¿eh? Era de igual manera una tradición de la casa de Elías,
un hombre santo que vivió unos 200 años antes de Cristo, que el mundo debería soportar 6.000 años y que los justos a quien Dios resucitaría no volverían al polvo. Pues sigue diciendo, en lo que el obispo señala que por esta resurrección, él significaba una resurrección antes del milenio, es manifiesto por lo que sigue. Y va avanzando, y todo el rato nos va dando detalles de que habría 6.000 años de historia, después venía el milenio. Y ahora planteémonos una cuestión. Hablamos mucho de la segunda venida de Jesús. Se dice que no la podemos ubicar. Pero es que hay indicios exactos para saber cuándo empezó a computarse el tiempo, para saber cuándo termina el año 6.000. Si vamos a ir viendo cómo el 4.000 es preciso en la muerte de Cristo en la cruz, todos sabéis sumar, ¿verdad? Pues iremos viendo una serie de detalles que no tienen desperdicio. ¿Podemos ir avanzando, por favor? Aquí se nos van dando cada vez más detalles, hasta llegar a este punto, que también es importante. El sabio Joseph Mede, llamado el Ilustre Mede, dice: la divina institución de un año sabático o séptimo año de solemnidad entre los judíos tiene una referencia típica a la séptima chiliad o milenio del mundo, según la tradición bien conocida entre los médicos judíos, adoptada por muchos en todas las épocas de la Iglesia cristiana, que este mundo alcanzará su límite a finales de 6.000 años. Y algunos dicen, ¿sabéis? Y esto os lo digo porque alguien lo ha hecho público, hasta lo ha grabado en vídeo siendo pastor adventista y diciendo, claro, como oyen hablar de que Jesús va a volver pronto y se da el año del retorno de Cristo, se enfadan tanto que en vez de buscar la verdad, buscan peros. Y empiezan a decir, pues, que la Iglesia adventista hace tiempo que debería haber dejado de lado de hablar que después, justo cuando se cumplan los 6.000 años, venga Cristo. Y esto lo dicen pastores y otros dicen amén. Pues tienen un grave problema, y no conmigo ni con estos escritos. El problema lo tienen con Dios. Lo tienen con Dios, porque si ellos no dicen la verdad, por culpa suya, mucha gente va a hacerles caso. ¿Y sabéis dónde se van a ir, no? A la perdición. ¿Sí? A la perdición. Porque si tú no sabes cuándo va a venir Jesús, tú no lo vas a estar esperando. Aún estarás pensando quizás cuándo será. Pues bien, mirad qué más va diciendo aquí. Él también nos informa que todo el colegio de cabalistas llama al séptimo milenio el gran día del juicio, porque entonces ellos piensan que Dios juzgará las almas de todos los hombres, y cita muchos de sus rabinos para demostrar que define el día del juicio, milenio o 1.000 años, junto con la resurrección y el reino del Mesías. Por ejemplo, David Kimchi, en Isaías 55:5, dice, la observancia del sábado es esencial a la fe. Para tal solo como observar el sábado, confesar que la tierra será renovada, porque el que lo creó de la nada lo renueva. Como si el que observa el santo sábado testifica su fe en el gran día de reposo en el que Dios renovará al mundo. O sea, no tan solo es una referencia a la creación, sino que es lanzado hacia el futuro en el sábado milenial. Gracias a Dios, había gente que se daba cuenta de esto. Y cuando nuestros pioneros, y especialmente Ellen White, escribía sobre los 6.000 años de historia y que Jesús venía, no estaba diciendo ninguna sandez. Estaba diciendo la verdad. La verdad que ahora está siendo desestimada porque no interesa. Van habiendo más detalles que se van dando. Es un poco tarde e intentaré ir un poco más al grano. ¿Podéis pasar la imagen, por favor, también? Durante todo el rato se nos está hablando continuamente de esos 6.000, esos 1.000, se hace referencia a escritos, a Talmud incluso, y bien, algunos detalles ya los presenté en otras temáticas. Seguiremos avanzando y, bueno, seguiremos avanzando más. Se habla de historiadores como Josefo,
Y hay algo que empiezan también a decirnos, y es que ellos se dan cuenta que ha habido un cambio alterado, y alterado expresamente en la cronología, para que el pueblo no sepa cuándo va a venir el Mesías. Lo triste es que este calendario, en el fondo, lo adoptaron los judíos, básicamente todos, y en el cristianismo se adoptó también un calendario que alteraba el auténtico, con lo cual todo el mundo estaría confundido. Ni lo sabrían unos, ni lo sabrían otros. Y nosotros que tenemos el privilegio de saber la verdad de cuál calendario es el correcto, y luego lo veremos, o no lo queremos saber, o lo rechazamos. Vamos a ir pasando imágenes. Me lo iré saltando. Todo esto es historia donde se van dando detalles y detalles que conviene que conozcáis. ¿Sabéis? Aquí también se nos cuenta algo interesante. Cómo los masoretas, los que copiaban la Biblia letra por letra, eran tan minuciosos que ellos también sabían el cómputo de años para el retorno de Cristo. Y también lo sabían por el reconteo de letras. Sabéis que las letras en hebreo son puntuaciones, son números. Y hemos visto cómo en Génesis ya se estaba hablando de esa referencia con números, que eran 6.000 años de historia y vendría el Mesías. Para nosotros, evidentemente, la segunda venida de Jesús. Pues los masoretas, que también conocían estas cosas, hacían algo, y era un recuento de letra por letra, para cuadrar todos los escritos bíblicos, para que así no hubieran errores. Pero llega un momento, podéis ir avanzando, en el cual aparece una versión bíblica que es la Septuaginta, y allí se altera, se añade algún capítulo a alguno de los libros, que hace que las cosas descuadren, que la gente no pueda contabilizar, y al final todo se va perdiendo. A tal punto que después hay personas que han querido hacer una cronología histórica desde el inicio hasta prácticamente sus tiempos y más allá, que llegaría hasta el 6000, que basándose precisamente en las traducciones de la Septuaginta, han hecho que se equivocaran. Por eso, podéis ir avanzando mientras hablo, llega un punto en que si no es porque hay gente que se ha estado molestando a investigar cada detalle, cada dato, comparando, nosotros no sabríamos contabilizar el momento del año 4000, ni sabríamos cuándo terminan los 6000 años. Algunas personas dicen, Ellen White no era inspirada. Bueno, pues hay un detalle curioso, y que este escrito, en este libro, se demuestra. Tanto este autor como otros, bueno, no el autor del libro, sino a las referencias donde ellos buscan, en otros autores, comprueban que hay ciertos errores, que cometen ciertos errores, y ellos analizan y empiezan a descubrir dónde está el error de uno, el error del otro, pero que dicen cosas que son muy correctas a nivel general. ¿Sabéis? Si el autor de este libro ya llegó a descubrir muchas cosas, y esto ya pertenecía al movimiento millerita, Ellen White recogió esto, pero además con detalles que además nos pueden hacer pensar mucho. Como Ellen White, siendo, perdonad la expresión, una cateta rematada, ¿me entendéis? Una señora que, pobrecita, tuvo que dejar de estudiar de pequeñita, ya sabéis lo que le pasó, ¿verdad? ¿Cómo podía saber ella elegir entre lo correcto de cada autor? Por favor, detengan la imagen aquí. ¿Cómo podía saber ella que de un autor esto era cierto y esto era incorrecto? Y lo hacía con cada autor. Y resulta que toda la historia, cuando se analiza a fondo, cuadra a la perfección con lo que ella escribió, en el mismo punto cronológico. Pues que alguien demuestre que Ellen White no era profetisa.